En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, en esta celebración de Eucaristía. Hoy, en domingo, vamos a seguir la liturgia dominical, pero sin descuidar la devoción a la Virgen María de Coromoto, patrona de Venezuela, ofreciendo esta Eucaristía por el pueblo sufriente, pueblo de Venezuela, pidiendo intercesión de nuestra Madre María Virgen de Coromoto. La liturgia de hoy nos trae la imagen de un sordomudo que trajeron delante de Jesús. Jesús abre su oreja, abre su boca para que pueda escuchar y hablar. Pidamos para que abra también nuestros corazones, también nuestra mente, nuestras orejas, oídos, para que podamos escuchar la palabra que la Iglesia nos brinda hoy, como también después de terminar este encuentro con Dios y con otro, podemos ser estos que proclaman la palabra que vamos a escuchar hoy. En estos momentos, conscientes de nuestros pecados, reconozcamos en toda humildad nuestros pecados para que podamos ofrecer esta Eucaristía de manera digna al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí.
Oremos. Oh Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Israel se encontraba en una situación dramática, pero el profeta les asegura la cercanía de Dios y su voluntad de curar todos los males. Escuchemos esta lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. He aquí su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque, y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Todos decimos: alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba al Señor. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alaba al Señor. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tú, Dios, oh Sión, reina por siglos. Alaba al Señor. Las apariencias pueden esconder tanto lo genuino como lo superficial. Es por ello que debemos mantener el respeto y amar a todos por igual y sin distinción. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que encuentran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá y siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Palabra de Dios.
Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y dijo, Efata, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy cuando entré a la sacristía y me paré delante del armario, me puse como una mujer vanidosa, con la pregunta, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿No? Es decir, me pongo verde porque hoy domingo ordinario, me pongo blanco quizás, o me pongo azul mariano. Bueno, finalmente tuve que tomar la decisión, puse ornamento mariano, porque a pesar que es domingo, yo creo que la razón principal de la misa de hoy es para dar honor a nuestra Madre María bajo de la invocación la Virgen María de Coromoto. Por cierto, todos estos días tenemos ambiente bastante mariano, muy mariano, porque ayer celebramos cumpleaños de la Virgen María, la natividad, el nacimiento de la Virgen María. Yo creo que para todos los venezolanos también lo importante es que ayer se celebró la invocación mariana también venezolana, Virgen María del Valle, inicios la isla de Cubagua, que yo creo que ahora ni siquiera está habitada, después Margarita, el Valle del Espíritu Santo de Margarita, donde gracias a Dios pude estar una vez en ese santuario, donde hay patrona de todos los pescadores, todos los marineros y venezolanos. El martes es día preciso para recordar a la Virgen María de Coromoto. Por cierto, en mi caso, cuando estuve en Polonia ni oí de Virgen María de Coromoto, pero desde que me ordené, yo me ordené un jueves por la noche y en domingo por la mañana me asignaron la parroquia de Bonaire de Antriol bajo de la invocación la Virgen María de Coromoto. Y durante 12 años estuve trabajando en esa parroquia bajo la invocación la Virgen María de Coromoto. Así que la Virgen María de Coromoto y también 12, el santo nombre de la Virgen María Dolorosa, etc. Así que día tras día prácticamente tantas invocaciones marianas que prácticamente finalizan con la invocación de la Virgen María Dolorosa. Hoy queremos poner a pies de María de Coromoto el pueblo doloroso, pueblo sufriente, pueblo de Venezuela.
pueblo sufriente. Hoy la lectura nos cuenta de un caso de una gente sufriente, sordomudo. ¿Quién no sufre si no puede escuchar, no puede hablar delante de Jesús? Y primera lectura en palabras así bonitas estaba diciendo, ánimo, ánimo, no teman. Y después se iluminaron entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará, etc. Una palabra de ánimo. No tengan miedo porque Dios viene a salvarnos. Yo creo que igual como en tiempo de Adviento podemos decir, Señor, no tarde, venga, no tarda, porque ya no podemos más. El sordomudo del Evangelio. Podemos imaginarnos, porque yo creo que todos los presentes podemos oír, ¿sí? ¿Oyen? Aunque me di cuenta que allá atrás no se oye bien, ¿no? Allá atrás de la iglesia, ¿me oyen o no? Sí, ok. Porque al inicio de la misa no se oye bien, ¿no? Sí. Tenemos que hablar más duro, como dicen, tiene que poner algún speaker más en esta iglesia, ¿no? Ok. Pero imaginamos si uno tapa los oídos, no oye. Ninguno de nosotros quiere estar con el defecto de no oír. Ninguno de nosotros quiere quedarse mudo, sin hablar. Oír. Una facultad sumamente importante. Hablar, más importante. Al hablar uno se expresa. Si no podemos hablar, estamos limitados para expresarnos. Expresar nuestros sentimientos, nuestras vivencias, nuestros problemas. Así que necesitamos hablar. Escuchar y hablar nos hace fácil compartir. Y uno cuando no habla no puede comunicarse. Y lo esencial en nuestra vida es diálogo, compartir con otro. Hoy, escuchando estas lecturas, ante todo, sería bueno para que nos preguntemos si nosotros estamos haciendo buen uso de nuestro oído. ¿Qué escuchamos? Porque por el oído nos llegan tantas cosas y no siempre buenas. Y lo que entra por el oído muchas veces nos alimenta nuestro corazón, nuestro ser. Y lo que oímos, esto hablamos. En cuanto escuchamos la palabra de Dios, hablamos de palabra de Dios. En cuanto escuchamos la palabra del mundo, quizás palabra indecente del mundo, vamos a compartir la misma experiencia, la misma palabra. Ayer, al leer algún comentario para lecturas de hoy, me encontré con lo siguiente. El comentario estaba diciendo que Jesús se encuentra con un sordomudo, dice, éfata, y lo sana. Éfata, ábrete, y lo sana. El comentarista está diciendo que hoy, quizás en muchos casos, sería mejor decir lo contrario. Traer tanta y tanta gente delante de Jesús para que diga lo contrario. No éfata, no ábrete, sino cierra la boca del cual sale falsedad, engaño, mentira, ofensas, calumnias. Por eso, importancia de buen uso de la palabra. Tenemos facultad de escuchar y de hablar para comunicarnos con Dios, para comunicarnos con los demás. Ojalá cada uno haga buen uso de esta facultad. La Virgen María de Coromoto se parece a un cacique de tribu Coromoto, siglo XVI, y lo pide atención sobre el mensaje que quiere transmitirle. Y vemos que en este caso
el cacique se resiste, no quiere hacerle caso, no quiere escucharla, la ignora. María insiste, que lo pide para que vaya cerca de los españoles. Y no era fácil para que un indígena atienda con un español que estaba considerado como invasor, para que cerca de españoles reciba guía espiritual y finalmente él, junto con el tribu, reciba el bautismo, reciba la purificación. Hoy viene la misma llamada a cada uno de nosotros. En particular, pido al pueblo de Venezuela para que reciban ese mensaje como algo particular. La Virgen María de Coromoto les pide para que abren sus oídos para escuchar sus mensajes. Su mensaje que no cambia, que pide para que ustedes busquen purificación. Si queremos una vida de paz, necesitamos de purificación. Quizás no ya del bautismo manera en aquel entonces, sino el segundo bautismo, que es reconciliación con Dios, reconciliación con los demás, reconciliación del pueblo completo de Venezuela. Y María les invita a ese paso de reconciliación. El cacique tarda para darle la contesta, igual que tarda el tiempo de reconciliación en el pueblo de Venezuela. La serpiente está presente, se presenta también delante del cacique, pero antes del encuentro con la serpiente que expresa el diablo, el demonio, que expresa la muerte, María entrega al cacique esa imagen, su propia imagen, María con el niño, María con Jesús. Y precisamente hoy mismo María les llama para que ustedes también acojan la palabra de Jesús, porque todo el mensaje de María se encierra en esa frase que he dicho. María dijo en Cana de Galilea: hagan todo lo que él les diga. La culebra venenosa sigue atacando, sigue tentando. La culebra que puede traer la muerte, pero solamente la muerte corporal. Finalmente, estamos desenlace de encuentro de María con el cacique, con su tribu. Finalmente, tanto el cacique como el tribu recibe el bautismo, purificación, busca a Dios y es un pueblo salvo, un pueblo salvado. Se salva el cacique, se salva el tribu de los Coromotos. Hoy vemos esta imagen como María pide al cacique para que abre los oídos para escuchar su mensaje, para escuchar el mensaje de Dios que viene por medio de los españoles. Y finalmente comparta el mensaje con su tribu, con su gente. Hermanos, hoy el Evangelio nos muestra una escena muy particular. Jesús toca a un sordomudo. Aquí vemos que Jesús quita todas las murallas, tumba todas las fronteras que lo dividen, que lo alejan de un ser humano. Un encuentro muy cercano, un encuentro muy íntimo. Jesús se acerca tanto al sordomudo que le mete el dedo en su oído. Jesús se acerca tanto que con su saliva toca la lengua del mudo
para que oiga, para que hable. Un acercamiento. Permitamos a nosotros también para que Jesús se nos acerque. A veces estamos viniendo a la iglesia, aparentemente escuchamos, pero la palabra mensaje no nos llega. Alguien habla y no le hacemos caso. Una palabra que queda lejos. Y si el mensaje no llega, tampoco podemos transmitirlo, pasarlo a los demás. Permitamos a Jesús para que se nos acerque, para que toque nuestros oídos, toque nuestra lengua, para que podamos escuchar, podemos hablar. Y creo que en particular, hoy, ofreciendo esta misa por pueblo de Venezuela, pueblo querido de Venezuela, en pasado tantas veces tuve oportunidad de visitar Venezuela. De Bonaire uno viajaba un par de minutos a Caracas. Tantas veces estuve visitando no solamente Caracas, Mérida, lo más bonito que era de mi experiencia en Venezuela, Canaima. Hoy, cuando nos unimos con ese pueblo sufriente, pidamos a Dios para que se acerque y abre los oídos de las autoridades venezolanas para que oigan el grito de su pueblo. Hoy estamos pidiendo a la Virgen María para que interceda delante de su Hijo Jesús por el pueblo de Venezuela, para que Jesús se acerque a cada venezolano y con su saliva le toque la lengua para que este pueblo tenga voz. Y finalmente, para que llegue el tiempo donde todos como hermanos pueden compartir con otro. Por cierto, la segunda lectura de hoy nos está llamando atención sobre la discriminación. Los de arriba y los de abajo, los más y menos importantes. Y Cristo, con el ejemplo, con el sordomudo, con esa cercanía, quiere expresar que todos somos familia, todos somos hijos del mismo Padre, todos somos hermanos. Simplemente pongamos al pueblo de Venezuela y cada uno de nosotros aquí presente en las manos del Señor y pidámosle para que abra los oídos de los sordos, principalmente de las autoridades venezolanas, y de otro lado, como acaba de decir, para que toque la lengua de ese pueblo, para que finalmente, después de tanto tiempo de sufrimiento, tenga voz.